Muchas culturas antiguas, como los egipcios, honraban a los fallecidos con tumbas grandiosas y épicas, y eso se puede comparar con otras culturas más. Desde la tumba de Qin Shi Huang hasta Ines Clark. Estas son las tumbas más sorprendentes que se han descubierto en la Tierra. Número 20. La tumba de Qin Shi Huang. Esta es una tumba perfecta para comenzar por varias razones. Ahora bien, para aquellos que no lo saben, Qin Shi Huang no solo fue un emperador de China, fue el primer emperador de China. Probablemente pronuncié mal su nombre, pero no pasa nada. Es el hombre que ayudó a unificar la nación y por lo tanto marcó el tono de la historia para muchos siglos venideros. Y, como corresponde a un hombre histórico como él, tenía una gran tumba que garantizaría su paso seguro al más allá. Pero ahí es donde las cosas también se vuelven un poco raras y no de la manera que esperarías. Hablemos de lo que pasó cuando descubrieron la tumba. En primer lugar, fue completamente por accidente, lo cual no es lo que uno esperaría escuchar de la tumba del primer emperador unificado de China. Y en segundo lugar, cuando finalmente llegaron al área principal alrededor de donde estaba enterrado, fue cuando encontraron el legendario ejército de terracota. Sí, encontraron las 8.000 estatuas de terracota que se hicieron para ayudar a proteger al emperador en el más allá y así darle gente a quien dirigir si la necesitaba. En aquellos tiempos, muchas culturas creían que era necesario ser enterrado con ciertas cosas para que esas cosas se transfirieran con uno a la siguiente vida. Y como tal, soldados, carros e incluso caballos individualizados fueron elaborados meticulosamente para que el emperador los manejara en la siguiente existencia, y estaban en el centro, en el corazón de este increíble sitio patrimonio de la humanidad. Eso es mucho esfuerzo para un gobernante caído, y es realmente muy extraño. Sin embargo, eso no es lo más extraño de esta tumba. Verás, el emperador fue enterrado en un mausoleo, y el ejército de terracota lo rodeó. Debido a lo perfectamente sellado que está el mausoleo, los científicos están honestamente un poco asustados de abrirlo. Temen que si lo hacen, disolverá por completo el cuerpo o posiblemente desatará algún tipo de enfermedad que pueda estar sellada en el interior. Y también está el hecho de que necesitan el permiso del gobierno chino para abrirlo. Número 19. Tumba de William Jeffreys. En el mundo actual, hay dos formas lógicas de ser enterrado o enterrado. La primera es a través de un entierro tradicional o un lugar de enterramiento, uno que se puede conseguir con antelación en caso de fallecimiento prematuro. Y luego está la cremación, que se ha vuelto popular a lo largo de los años por muchas razones. En épocas más históricas, había gente que no quería ninguna de las dos opciones y tenían tanto miedo de ser enterrados que pedían formas más singulares de ser enterrados. Entra en escena el ex senador estatal de Carolina del Norte, William Jeffreys. ¿Cuál era su problema con el entierro? Bueno, serían los gusanos. No, en serio. Si te entierran sin un ataúd, que no todo el mundo usaba en los viejos tiempos, entonces tendrías que preocuparte de que los gusanos llegaran a ti y a tu cuerpo. O si tu ataúd no estaba bien construido, los gusanos podrían entrar y luego darse un festín con tu carne. Ahora bien, a pesar de que usted estaría absolutamente muerto y por lo tanto no habría estado al tanto de la acción de los gusanos, William Jeffreys temía tanto la acción que decidió que la mejor manera de manejar las cosas era ser enterrado en un tipo de ataúd que garantizara que ningún gusano pudiera entrar. Sería enterrado dentro de una roca. Sí, esta es una historia real y actual, pero no fue exactamente algo fácil de lograr. En 1845, cuando murió de esa manera, su padre había pedido ayuda a un albañil. Ese albañil dijo que se podía hacer y, por lo tanto, honró el último deseo de su hijo. Y, según se dice, el albañil tardó más de un año en cincelar la roca que se eligió para el ataúd. También creó una losa de mármol con una inscripción que honraba a Jeffreys. Tardaría más de un año en hacer el trabajo, pero finalmente Jeffreys fue enterrado en la roca. Es asombroso lo que el miedo puede hacerte, incluso si es una locura absoluta. Número 18. Cementerio Okunen. Ahora bien, esta próxima entrada es para aquellos que tienen una visión más sobrenatural del mundo. Nos dirigimos a Japón para hablar de un cementerio que está dedicado a la forma de pensar budista. Y es por eso que esta supuesta tumba y todo lo que la rodea
resulta un poco extraño en la mente de algunas personas. En las enseñanzas budistas, incluso después de que alguien muere, su espíritu sigue vivo, tanto que no pasa a otra vida u otro cuerpo si crees en la reencarnación, sino que habita en la casa de la familia que tenía. Como resultado, quienes practican el budismo creen que este cementerio no es un lugar de descanso para los muertos, sino una especie de área de espera para los espíritus que residen allí. Para ello, hay un puente cercano que conduce al cementerio que se considera un puente entre mundos por el que los espíritus pueden entrar y salir. Igualmente único es que cuando los familiares vienen a visitar las tumbas de sus difuntos, no solo traen flores o intentan limpiar las lápidas para que se vean bien, también traen bocadillos para que coman los espíritus, porque aparentemente los fantasmas tienen hambre. También hay un mausoleo especial en el cementerio que está dedicado al fundador del budismo, y más de 200 tumbas rodean ese lugar, a petición de la gente. Lo que todo esto demuestra es hasta dónde están dispuestos a llegar las personas en sus creencias y en saber que sus familiares no se han ido, sino que siempre están a su lado. Número 17. Las pirámides nubias de Sudán. Cuando piensas en pirámides, es probable que tu mente se dirija directamente a los egipcios, y con buena razón. Quiero decir, después de todo, el pueblo egipcio es venerado por sus pirámides, especialmente por las como la Gran Pirámide de Giza, que es una de las maravillas del mundo. Sin embargo, no fueron la única nación que tenía pirámides, y algunas de ellas recibieron la influencia directa de los egipcios, como las pirámides nubias de Sudán. Curiosamente, lo más extraño de estas es que se construyeron unos 1000 años después de que los egipcios hubieran dejado de hacer este tipo de cosas. Por lo general, la gente sigue la tendencia que se da tal y como es y no espera mucho tiempo antes de decidirse a hacerlo ellos mismos. Pero cada uno tiene sus propias ideas. Las pirámides nubias se construyeron a lo largo de un periodo de cientos de años para servir de tumbas a los reyes y reinas de los ciudadanos ricos. Y, al igual que las pirámides egipcias que las precedieron, estaban hechas principalmente de granito y piedra caliza. Sin embargo, lo que puede sorprenderle es que si contara el número de pirámides egipcias que hay en el mundo en este momento y luego contara las que construyeron los nubios, en realidad las superaban en una proporción de 2:1. Además de eso, en realidad habría alrededor de 40 pirámides nubias más de las que existen actualmente si no fuera por los esfuerzos de cierto cazador de tesoros italiano que las destruyó. Afortunadamente, ahora todas están agrupadas como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Así que la única forma de que sean destruidas es por el tiempo y la naturaleza. Número 16. La tumba de Ciro el Grande. Si retrocedemos lo suficiente en la historia, encontrará muchas personas con las palabras «el Grande» después de su nombre de pila. Batallas de rap épicas de la historia. De hecho, hice un video dedicado a eso. De todos modos, Ciro el Grande fue un hombre que tuvo un papel importante en la historia. Fundó un imperio entero. Y si no estás familiarizado con él, debes saber que esta dinastía fue la primera de lo que se convertiría en el imperio persa. Así es, uno que tuvo mucha influencia en el mundo hasta que fue extinguido por los griegos, lo que llevaría al ascenso de Alejandro Magno. ¿No es la historia muy divertida? La tumba de Ciro el Grande es uno de los muchos lugares históricos fantásticos que se han descubierto. Una estructura de piedra caliza escalonada, coronada con una cámara rectangular. Se dice que la ubicación se remonta aproximadamente al 504.530 a.C. Hasta ahora, no hay nada demasiado extraño en eso. Pero, por supuesto, hay un giro en todo esto. Si bien la tumba es real e incluso fue renovada por Alejandro Magno durante una visita, en realidad no hay pruebas de que el cuerpo de Ciro haya estado realmente dentro de la tumba. No, en serio, la tumba lleva su nombre y ni siquiera está allí. De hecho, otros informes indicarían que en lugar de estar el cuerpo del gobernante, está el cuerpo de la madre de un profeta. Entonces, ¿por qué la tumba no lleva su nombre? Nadie lo sabe realmente. Como ya se ha dicho, la historia tiene una forma de eliminar los cuerpos de personas populares para que no se puedan encontrar en la época moderna. Pero esto es definitivamente algo que llega a un nivel ridículo. Ahora bien,
lo más probable es que Alejandro Magno no lo aprobara. Número 15. La tumba de Mary Ellis. ¿Quién está listo para la hora del cuento? Bueno, tome asiento porque este es un cuento clásico del área de Nuevo Brunswick. Había una vez una mujer llamada Mary Ellis, y según su historia, se había enamorado de un capitán de barco. Un día, él salió de viaje y prometió volver. Ella se paró en un lugar determinado que daba al río y finalmente compró el terreno en el que estaba parada para poder estar siempre pendiente de él. Si bien nunca descubrimos si realmente logró regresar, Mary había muerto y su familia decidió enterrarla en ese mismo lugar donde ella velaba mientras otros miembros de la familia habían muerto. Ellos también fueron enterrados en ese terreno. Es interesante, pero no es exactamente extraño. Lo extraño es lo que sigue. Verá, el terreno en sí fue rezonificado y decidieron mantener intacta la tumba de Mary Ellis, lo cual es una buena acción, excepto que si va allí hoy, todo lo que verá al principio es una extraña pared de ladrillos al lado de un cine, lo cual no es muy agradable. Y si bien aún puede ver la tumba, si se abre camino a través de la maleza, no es exactamente la mejor manera de honrar a una mujer legendaria como Mary Ellis. Al menos ponga una placa allí o algo, ya sabe. Número 14. Tumba de Florence Irene Ford. Le cuento otra historia fascinante sobre una mujer extraordinaria cuya tumba es tan única como conmovedora. Permítame compartir con usted la emotiva historia de Florence Irene Ford, una niña cuya vida se apagó prematuramente a la tierna edad de 10 años. La fiebre amarilla, una enfermedad devastadora en aquella época, fue la cruel responsable de arrebatar a esta joven alma del mundo terrenal. Como es natural, sus padres quedaron sumidos en un profundo dolor, incapaces de aceptar la pérdida de su querida hija. Pero es aquí donde la historia toma un giro inesperado y verdaderamente conmovedor. Verán, la pequeña Florence tenía un miedo terrible a las tormentas. Cada vez que los truenos resonaban y los relámpagos iluminaban el cielo nocturno, la niña corría despavorida a los brazos de su madre, buscando consuelo y protección. Este recuerdo, tan vívido y doloroso, se quedó grabado en el corazón de su madre, quien no podía soportar la idea de que su hija estuviera sola y asustada en su tumba durante las tormentas. Movida por un amor inconmensurable y un deseo inquebrantable de seguir protegiendo a su hija incluso después de la muerte, la madre de Florence tomó una decisión extraordinaria. Pidió que se construyera una puerta especial junto a la tumba de su hija, una puerta que daba acceso a unas escaleras. Estas escaleras, a su vez, conducían a una pequeña ventana a través de la cual se podía ver el ataúd de Florence. De esta manera, la madre podría bajar durante las tormentas, sentarse junto a la ventana y consolar a su hija, tal como lo hacía cuando estaba viva. Para algunas personas, esta petición podría parecer extraña, incluso perturbadora. Sin embargo, cuando se mira a través del prisma del amor incondicional de una madre, se revela como un acto de devoción pura y desgarradora. Es un testimonio conmovedor del vínculo inquebrantable entre madre e hija, un lazo tan fuerte que ni siquiera la muerte pudo romper. Esta tumba única no solo es un monumento a la memoria de Florence, sino también un símbolo eterno del amor maternal que trasciende las barreras de la vida y la muerte. Número 13. Tumba de Elizabeth Demidoff. A continuación, nos dirigimos a la tumba de Elizabeth Demidoff, que se encuentra en un cementerio francés con un nombre que no voy a intentar pronunciar. Le he dicho al escritor varias veces que no ponga nombres como ese, pero sigue insistiendo. ¿Y sabes qué se supone que debo hacer? Quiero decir, muchas gracias, Todd. De todos modos, esta tumba está en París. De hecho, es el cementerio más visitado del mundo en la actualidad debido a los diversos mausoleos que lo habitan. Pero sin duda, una de las tumbas más famosas pertenece a Elizabeth Demidoff, quien tuvo un efecto interesante en las personas que la rodeaban a través de ese cementerio. Verás, era una condesa rusa que provenía de una familia muy rica, y como no quería estar sola después de su muerte, había prometido pagar 1 millón de francos a quien fuera a su tumba después de su muerte y se quedara allí durante 1 año.
Si bien muchas personas habían intentado el desafío de la condesa, su solicitud aún no se había cumplido, en parte porque la gente realmente se volvía loca al intentarlo por sonidos sobrenaturales y misteriosos. Algunos incluso se volvieron locos por el desafío en sí. Las cosas que la gente intenta hacer por dinero, sin importar los vivos. Los muertos estaban más que felices de hacerle compañía mientras el espacio finalmente se llenaba con otros cuerpos. Y técnicamente no está sola, pero tampoco está pagando la recompensa. Número 12. La aldea de Dargov. Ahora, permítanme transportarlos a un lugar fascinante y misterioso. La aldea de Dargov. A primera vista, este nombre puede no despertar mayor interés, pero les aseguro que su historia es mucho más intrigante de lo que parece. Verán, Dargov no es simplemente una aldea común y corriente. Es conocida como la Ciudad de los Muertos, un apelativo que sin duda despierta la curiosidad y quizás un escalofrío en la espalda. Esta denominación no es en absoluto arbitraria. La aldea de Dargov tiene una larga y solemne tradición. Sus habitantes, durante generaciones, han elegido este lugar como el destino final para sus seres queridos fallecidos. En un valle cercano, han creado un vasto cementerio que alberga cerca de un centenar de criptas de piedra antiguas. Estas estructuras no son simples tumbas, son verdaderos tesoros históricos que han resistido el paso del tiempo durante más de 4 siglos. Dargov, conocida como la Ciudad de los Muertos, es un lugar de profundo respeto y misterio. Sus criptas centenarias, veneradas por generaciones, han dado origen a leyendas locales que advierten sobre los peligros de aventurarse allí. Paradójicamente, este antiguo cementerio se ha convertido en un tesoro para los arqueólogos. Las criptas no solo impresionan por su arquitectura, sino que albergan valiosas reliquias que ofrecen una visión única de la vida en épocas pasadas. Sin embargo, la exploración científica plantea un dilema ético. ¿Es aceptable perturbar el descanso de los muertos en nombre de la investigación? Este conflicto entre ciencia y tradición nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el respeto al pasado y la búsqueda de conocimiento, recordándonos la importancia de considerar las creencias de nuestros antepasados en nuestra exploración histórica. Número 11. Cripta de los Capuchinos. ¿Vamos ahora a Roma? Es uno de los lugares más populares del mundo y tiene una historia propia debido a todo lo que ha sucedido tanto dentro como alrededor de ella. Esa es la transición perfecta a la cripta de los Capuchinos, que es un pequeño espacio que comprende varias capillas diminutas ubicadas debajo de la iglesia de Santa María de ya no sé qué. Diré que, en cuanto a la cripta en sí, se dice que hay más de 3.700 cuerpos allí, pero no son cuerpos escogidos al azar de la gente del lugar. En cambio, se trata de los frailes que solían trabajar en la iglesia y, por lo tanto, fueron enterrados allí como parte de la orden a la que pertenecían. Pero ¿cómo pueden caber todos los cuerpos en un espacio tan pequeño? Bueno, simplemente no caben. Simplemente muestran los cráneos de los muertos en las paredes y en los altares, ofreciendo a la gente una imagen increíblemente oscura que parece sacada de una película de terror. Sin embargo, si le preguntaras a la Iglesia Católica sobre esto, simplemente lo descartarían y dirían que es una forma de mostrar la mortalidad de la humanidad. Quiero decir, están muertos. Estoy bastante seguro de que eso solo muestra su mortalidad. Número 10. Rupkund Skeleton Lake. Este es el material del que están hechas las pesadillas, específicamente el acto de morir debido a la naturaleza, y luego esa naturaleza envolviéndote a ti para convertirse en tu lugar de descanso final. Se han encontrado muchos cuerpos en la naturaleza a lo largo de los años, pero el lago de esqueletos de Rupkund en el Himalaya indio es fácilmente uno de los más extraños de todos. De hecho, es un lago dentro de la cordillera y es muy difícil llegar a él. A pesar de todo eso, hay muchos esqueletos en su interior. ¿Cuántos? Bueno, al menos 600. Y siguen encontrando más. Hay todo tipo de misterios que rodean a los esqueletos, y cada nuevo hallazgo parece añadir más misterios a esa lista. Así que debes tener cuidado si vas a visitar ese lago, o de lo contrario puedes ser el último hueso en la pila. Número 9. La tumba del rey Pacal en México.
Las diversas personas y culturas que la han gobernado han tenido una fascinación por las grandes pirámides, templos y tumbas. Y para el conocido como el rey Pakal, no fue diferente. Fue capaz de convertir una ciudad entera en un lugar de poder. Y cuando llegó su momento de pasar a la siguiente vida, sería recompensado con una tumba grande y bastante extraña. Fue colocado dentro de un templo de las inscripciones y fue enterrado con una máscara de jade en la cabeza. Pero eso no es todo lo que lo hizo único. También había grabados en la tapa de su sarcófago y varios elementos de jade por todas partes. Y luego había marcas que estaban espolvoreadas con mercurio, nada menos. Esto demuestra que nunca se sabe cómo la gente va a terminar decorando tu tumba. Número 8. Las catacumbas de París. Ahora tenemos una tumba clásica de la que hablar en las catacumbas de París, tema de muchos documentales y películas de terror. La razón por la que estas catacumbas son tan extrañas es que se consideraba una forma humana de lidiar con un problema de personas muertas. En la década de 1770 no quedaba espacio para enterrar a los muertos. Lo digo en serio. De hecho, un cementerio se inundó y los cuerpos estaban por todas partes en las calles. La gente estaba enfermando debido a todos los cadáveres, así que había que hacer algo. Por eso, decidieron llevar los cuerpos bajo tierra y colocarlos allí, no como cuerpos completos, sino como sus huesos. Y sorprendentemente, funcionó y se convirtió en una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad, lo que no es morboso ni espeluznante en absoluto. Ah, y si tienes curiosidad, se ha confirmado que una persona murió dentro de las catacumbas, por lo que no están embrujadas. ¿Qué demonios significa eso? Todd, Dios mío. Número 7. El Valle de los Reyes. De un famoso lugar de enterramiento a otro, ahora nos dirigimos a Egipto para hablar del Valle de los Reyes, el lugar donde se descubrió la tumba del rey Tut. Pero eso es solo una parte de la historia. Verás, durante unos 500 años, aquí fue donde los antiguos egipcios enterraron a sus miembros más destacados. Y, como puedes imaginar, es un lugar donde se llevan a cabo muchas excavaciones arqueológicas con la aprobación y supervisión del gobierno, por supuesto, para ver qué se puede encontrar allí. Dado que hay 500 años de historia aquí, es una gran cantidad de investigación y descubrimiento, lo que honestamente es bastante asombroso. Sin embargo, lo que puede parecer extraño es que muchas de estas tumbas no eran tan grandes y espaciosas o incluso estaban tan bien preparadas como se esperaría de los lugares de descanso final de los faraones y los nobles. Incluso la tumba del rey Tut tenía algunas rarezas que aún no se han explicado. Número 6. Newgrange. Ahora nos dirigimos a Irlanda para ver un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad y uno de los orgullos de la nación. Newgrange es un gran montículo en forma de riñón que cubre un área de más de un acre, sostenido en la base por 97 bordillos, algunos de los cuales están ricamente decorados con arte megalítico. La importancia de esta tumba, a la que también se le llama templo antiguo, es que se construyó durante la era neolítica, también conocida como la Edad de Piedra. Según las fechas de su construcción, es más antigua que monumentos clásicos como la Gran Pirámide de Giza e incluso Stonehenge. Lo que puede resultar extraño para la mayoría de las personas no es solo que lo construyera una comunidad agrícola o que pudieran hacer un edificio así en la Edad de Piedra, sino que fuera tan complejo y tuviera tantas funciones. Tal vez eran una comunidad agrícola dedicada después de todo. Número 5. El Osario de Sedlec. Ya te he mostrado varios lugares donde los huesos son el elemento decorativo principal, pero si viajas a la República Checa, descubrirás una interpretación completamente nueva de este concepto en el Osario de Sedlec. Sin duda, es una de las experiencias más impactantes y singulares que puedas tener en tu vida. Este lugar extraordinario alberga, según diversas estimaciones, entre 40.000 y 70.000 esqueletos humanos. Lo verdaderamente asombroso es que estos restos no están simplemente almacenados o exhibidos de manera convencional. Han sido meticulosamente organizados y dispuestos para crear elaboradas obras de arte que adornan cada rincón del recinto. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿cómo llegaron a concebir y ejecutar una idea tan macabra y fascinante a la vez? La respuesta yace en la creatividad y devoción de los monjes locales,
quienes, en un acto de reverencia y expresión artística sin precedentes, decidieron utilizar estos huesos para crear intrincadas decoraciones y estructuras dentro de la iglesia. El resultado es tan impresionante que el lugar ha ganado el apodo de la Iglesia de los Huesos, un título que captura perfectamente la esencia de este sitio único en el mundo. Imagina candelabros hechos enteramente de huesos humanos, colgando majestuosamente del techo. Visualiza escudos de armas y emblemas religiosos compuestos por fémures, cráneos y otros restos óseos, creando patrones y diseños de una complejidad sorprendente. Incluso las paredes están adornadas con guirnaldas y festones elaborados a partir de huesos, ofreciendo un espectáculo visual que oscila entre lo perturbador y lo sublime. Cada rincón del osario es un testimonio de la habilidad artística y la dedicación de quienes lo crearon, transformando lo que podría haber sido un simple depósito de restos humanos en una obra de arte monumental y un lugar de reflexión sobre la mortalidad y la eternidad. Número 4. La tumba del buceador. Ahora iremos a un lugar un poco menos espeluznante. Tiene un nombre impronunciable. Muchas gracias, Todd. Es conocida por muchas cosas, pero una de las más extrañas son sus tumbas. En el caso de la tumba del buceador, era un lugar de enterramiento que se construyó a partir de 5 losas que tienen una obra de arte sobre ellas. No hay nada malo en eso, en sí. Pero una de esas piezas, la del techo, muestra a un niño saltando desde una torre a un cuerpo de agua. Y realmente no está tan claro por qué se representa eso. Por eso, la tumba se llama la tumba del buceador. Otra cosa extraña es que, a pesar de la forma increíblemente detallada en que se hizo esta tumba, realmente no sabemos nada sobre la persona que fue enterrada en su interior. No hay nombre, no hay historia, realmente no hay nada que decir. Y por eso la gente ha estado tratando de descubrir la verdad detrás del arte desde entonces. Número 3. El sarcófago de granito negro. Aquí tenemos un descubrimiento que desafía nuestra comprensión de las prácticas funerarias antiguas, elevando el nivel de misterio a cotas insospechadas. En el año 2018, en las arenas milenarias de Egipto, tierra de faraones y enigmas, se desenterró un sarcófago de granito que ha dejado perplejos a arqueólogos y expertos por igual. Este hallazgo no es simplemente inusual, es un rompecabezas arqueológico que desafía las convenciones establecidas sobre los rituales mortuorios egipcios. Lo primero que captó la atención de los investigadores fue la apariencia imponente del sarcófago. Sus dimensiones colosales y su color negro azabache lo distinguen radicalmente de los ejemplares típicamente encontrados en las necrópolis egipcias. Este monolito funerario, con su presencia majestuosa y sombría, parece fuera de lugar incluso en un país conocido por sus monumentos grandiosos. Pero la verdadera sorpresa aguardaba en el interior. Al levantar la pesada tapa de granito, los arqueólogos se encontraron no con uno, sino con 3 cuerpos. Esta disposición poco ortodoxa plantea interrogantes fascinantes sobre la identidad de los difuntos y las circunstancias que llevaron a su inhumación conjunta. ¿Fueron víctimas de alguna calamidad? ¿O quizás personajes de tal importancia que merecieron compartir tan singular sepulcro? Como si el misterio de los 3 cuerpos no fuera suficiente, la cripta reveló otro elemento desconcertante: una estructura similar a una alcantarilla cuya función y propósito permanecen en el reino de la especulación. Este detalle arquitectónico inesperado añade otra capa de complejidad a un hallazgo ya de por sí extraordinario. La presencia de múltiples cuerpos en un sarcófago único contradice las prácticas funerarias egipcias conocidas, donde cada individuo tenía su propio espacio para el más allá. Esta anomalía suscita preguntas sobre las circunstancias excepcionales que llevaron a tal disposición. ¿Quiénes eran estos individuos? ¿Qué motivó su entierro conjunto? ¿Es una práctica desconocida o el resultado de eventos históricos únicos? Años después, este enigmático hallazgo sigue desafiando a expertos, generando más preguntas que respuestas y manteniendo vivo el debate sobre este extraordinario vestigio del pasado. Número 2. Tumbas de Eduardo. Cuando te conocen como el Príncipe Negro, es prácticamente inevitable que tu lugar de descanso final sea algo fuera de lo común. Es, se podría decir, una consecuencia natural de portar un apodo tan imponente. Eduardo de Woodstock,
figura prominente en los anales de la historia inglesa, no solo fue contemporáneo de la Guerra de los 100 años, sino que estaba destinado a heredar el trono antes de que el destino truncara sus aspiraciones. Eduardo, demostrando una previsión poco común, anticipó su inminente fallecimiento y tuvo la precaución de dejar por escrito sus deseos póstumos, detallando meticulosamente cómo y dónde deseaba ser sepultado. Es precisamente en este punto donde la narración toma un giro hacia lo extraordinario. La tumba de Eduardo no es un monumento funerario convencional, sino que está coronada por un sarcófago que constituye una obra maestra de la orfebrería medieval. Este sarcófago no es otra cosa que una réplica a tamaño real de una armadura, labrada con un nivel de detalle que roza lo inverosímil, diseñada para cubrir la totalidad del cuerpo del difunto príncipe. El realismo de esta pieza es tan sobrecogedor que, a primera vista, uno podría confundirla con una armadura auténtica. La singularidad de este monumento funerario no pasó desapercibida para los historiadores y expertos en arte medieval. Intrigados por la calidad excepcional de la obra, decidieron someterla a un minucioso examen radiográfico. Los resultados de este estudio no hicieron sino acrecentar el asombro. Todo apuntaba a que esta extraordinaria pieza había sido forjada por las manos expertas de un armero de la corte real, especialmente comisionado para rendir este último homenaje al príncipe negro. Esta revelación explica el grado de perfección y la atención al detalle que caracterizan a esta singular obra de arte funerario, convirtiéndola en un testimonio perdurable de la maestría artesanal de la época y del estatus del príncipe Eduardo. Número 1. Enid Clark. ¿Quién es Enid Clark y por qué terminamos nuestra lista con esto? Bueno, no tenemos una respuesta para ti sobre la primera porque nadie sabe realmente quién es, más allá del hecho de que es el nombre que está en una placa en el cementerio Graceland en Chicago. Eso por sí solo es extraño, pero se vuelve aún más extraño. Sobre la tumba hay una estatua de una joven con una sombrilla y esa estatua está encerrada en una vitrina. La parte más extraña es que se dice que la estatua se mueve y desaparece con bastante frecuencia y nadie está realmente seguro de cómo es posible. Muchas personas dan fe de que realmente sucede y por eso es una forma perfectamente sobrenatural de cerrar este video. Todo esto proviene de las profundidades de las tumbas que se han encontrado en la historia reciente y por qué algunas de ellas son simplemente extrañas. Nos vemos en el próximo video.